Hola, soy Carlos Arturo López, investigador del Instituto Pensar. Tengo el gusto de conversar aquí con ustedes hoy y con tres colegas, queridos amigos, ya algunos de ellos de mucho tiempo. Estamos en el marco de los 25 años del Instituto Pensar. Estamos conmemorando una de las actividades que más nos han caracterizado, al menos dentro de la universidad como instituto, y es el programa de jóvenes investigadores. El programa nace a comienzos de este siglo, de la mano con las transformaciones de la universidad y de las instituciones que gobiernan el mundo de la investigación en Colombia. En ese momento, Conciencias, digamos, estaba tomando un aire nuevo. La investigación estaba empezando a pensarse en términos muy desde la actividad de las relaciones sociales de la vida científica, y entonces estaba Conciencias apoyando mucho la gestión, el nacimiento, la organización de grupos de investigación, redes de trabajo. Se impone un nuevo modelo de gestión de esos grupos desde el gobierno central nacional a través de el GRULAC, el CIVILAC, el Institulac, en fin, todos estos tipos de recursos informáticos se ayudan a manejar mejor la información, y eso significó también un apoyo directo a la formación de jóvenes investigadores. En el marco de ese proyecto, Carmen Millán de Benavides, una persona muy importante en la creación y en el perfil que a lo largo de los años ha desarrollado el Instituto Pensar, eh, se pone en la tarea de formar a un equipo de investigadores jóvenes que estuvieran trabajando junto a los investigadores ya con carreras consolidadas que trabajan en el instituto, y para eso acogió, digamos, las estrategias de conciencia también como un modo de traer recursos para financiar actividad investigativa de jóvenes. Eh, y no es una cosa menor, digamos, todos aquí, al menos nosotros tres, yo que soy el más viejo, comenzamos a trabajar como investigadores en el marco de esas financiaciones y a descubrir nuestros propios intereses. Mm, Y eso a largo plazo pues, nos fue formando como investigadores e investigadoras a cada uno de nosotros. El programa no es lo mismo que un semillero. Un semillero de investigación son esos grupos concretos, con temas concretos, donde los estudiantes realizan investigaciones específicas. El programa nace de la mano de estos recursos de conciencias con el ánimo de formar en temas muy diversos a investigadores e investigadoras con temas muy diversos y formaciones académicas muy diversas. Eso, sin embargo, el programa, digamos, con los años ha ido mutando de la mano de dos transformaciones. De un lado, las de conciencias, ahora mis ciencias, y de otro lado, las transformaciones mismas del instituto. Creo que va a salir a colación en algún momento de esta conversación lo que han significado esas transformaciones. Entonces, sin más, quiero presentarles a Juana Ochoa Almanza, antropóloga, profesora en mi minuto, a Sebastián Vargas, historiador, profesor. Es muy chistoso darles un nombre disciplinar porque aquí nadie está metido en la disciplina en serio, pero pues es el nombre de la formación de base. De nuevo, Sebastián Vargas, historiador, profesor en la Universidad del Rosario. Isabela, ¿qué apellido es Isabela? Isabela Duarte, eh, filósofa, trabaja coordinando conmigo el programa de jóvenes investigadores desde el semestre pasado. Aquí tres, quiero decir, las tres, Juana, Isabela y Sebastián, han pasado por el programa como jóvenes investigadores, y Juana lo coordinó en su momento, como ahora
lo hace Isabela. Entonces, sin más, yo quisiera que comenzáramos esta conversación con Sebastián contándonos cómo fue su experiencia como joven investigador, en qué año, cómo era el programa en ese momento, para que ahorita más adelante podamos hacer un poco de contraste con cómo está funcionando en la actualidad. Sebastián. Bueno, gracias Carlos. Bueno, buenos días. Estoy contento de estar aquí en la Javeriana, en el Instituto Pensar. Pues también es mi alma mater y un lugar donde me formé, donde eh, fui estudié maestría, también luego fui profe. Y los estudios también de ese por el programa de jóvenes investigadores, es muy significativo. Yo estudié historia, entré a la universidad por 20 años y cuando estaba terminando la carrera, pues una convocatoria al semillero de formación de jóvenes investigadores que tenga, apliqué y se comencé a ir esto fue en el año 2007. Pues en ese momento, antes de uno ser joven investigador y de presentar un proyecto para poder ser como elegido para que le financiaran su investigación, como el paso en el instituto, pues había que cumplir un año de venir los sábados a los talleres, a las charlas. Y pues ahorita lo hablábamos en de cámara. Las cámaras eran muchísima calidad, ¿no? Las invitadas y los invitados y las charlas y los talleres que ocurrían, escuchaba, pues era de gente muy buena, no solo acá en el Instituto Pensar, sino de otras universidades, de otros pues en realidad también no, ni siquiera terminó el pregrado y es como una inyección así como pues, de temas muy interesantes, de metodologías, de herramientas que uno iba adquiriendo. Y entonces en el 2007 hice eso, presenté un proyecto de investigación muy relacionado con lo que estaba haciendo para mi tesis en historia en ese momento, que tenía que ver con lo que llamé reapropiación histórica por parte de la cultura juvenil, como diferentes grupos juveniles como Skinhead, Punk, Metal, Raza, etcétera, utilizan y apropian la historia para construir sus identidades grupales. Y pues fue uno de los proyectos que se eligió. Éramos 12 o más o menos 12 o 13 personas las que fuimos jóvenes investigadores al siguiente año, en el 2008. Pues lo que yo recuerdo de eso es básicamente dos grandes aportes, ¿no? A mi formación, a mi posterior vida profesional. Uno era la interdisciplinariedad, que era muy importante porque yo estaba con estudiantes que eran de biología, de arquitectura, de ciencia política, de historia, bueno, filosofía no recuerdo. Lo que sí recuerdo es que éramos un grupo bien heterogéneo. Entonces, eso pues en cuanto al grupo, pero también los investigadores e investigadoras de Pensar en ese momento también provenían pues, de diferentes áreas disciplinarias, de diferentes saberes. Y recuerdo mucho, sobre todo, en la investigación en migración, que creo que es una línea que se mantiene, la investigación en educación también era muy importante en ese momento, y la investigación en estudios culturales, que finalmente fue por donde yo me decanté, porque pues gracias a esta financiación, son muy materiales, no son unos de recursos, no están jóvenes, no todavía no tienen una experiencia, pues comienzan a hacer esa experiencia laboral, pues gracias también a eso fue que yo pude comenzar mis estudios de maestría, precisamente en la primera generación de la maestría de estudios culturales, acá en la Javeriana. Y trabaja muy cerca con Santiago Castro Gómez y Eduardo Restrepo, que eran investigadores en ese momento del Instituto Pensar, pero pues también eran profesores en la maestría. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, pues estar uno tan joven en un centro de investigación, pues es una experiencia muy valiosa. De hecho, recuerdo mucho que Santiago Castro nos lo decía, es que la idea es que ustedes puedan ver cómo funciona un centro de investigación, ver cómo se hacen eventos académicos, lo que eso implica en términos logísticos, en términos de una curaduría académica también, estar en las publicaciones, participar.
ya descubrir un poco ese mundo editorial. Eh, yo, por ejemplo, recuerdo que trabajé mucho con el Ciclo Rosa, que lamentablemente hace tiempo pues que lo censuraron y desapareció, pero pues antes también desde las agendas culturales, del cine, de hacer diferentes tipos de actividades. Yo creo que esa fue la gran riqueza. Por un lado, la interdisciplinaridad y por otro lado, eh, la experiencia pues, de estar en un centro de investigación y aprender de esas dinámicas. Y también me gustaba mucho la sede anterior, ¿no? Ahí en la casa, Parque Nacional. Sí, Eh, que solo para dejar claro un punto al auditorio, ¿qué es lo que significa esto del apoyo económico? Que quiero que nos cuenten lo que era un contrato laboral con ciencias. sí. Pues yo, fue hace ya harto tiempo, entonces no me acuerdo de los detalles, pero me acuerdo pues que pude como financiar o solventar mis estudios de maestría gracias pues a esta pago que se daba pues, por parte de Colciencias y también pues a que como egresado de la Javeriana me contaba con un descuento para hacer la maestría acá. Eso facilitó mucho, pero digamos que era un contrato pues en el cual uno tenía un pago pues que digamos comparándolo con la actualidad y viendo cómo los jóvenes científicos sociales salen de la universidad, creo que era un contrato bastante pues bueno, sí, sí, era más o menos esos 3 o 4 salarios mínimos que difícilmente hoy en día se puede financiar para jóvenes investigadores en las universidades privadas. Entonces, pues, este tipo de una generación que nos beneficiamos mucho en el momento como esa política pública que tenemos los días. Entonces, digamos, yo recuerdo que era un poco en la financiación monetaria de allá, porque pues, todo lo demás venía también del instituto en términos de infraestructura, de que se ponía espacio de trabajo, Cafecito. computador, y también pues, toda la área administrativa, ¿sabes? De nuestros o sea, desde arriba, que era pues, todavía vivía y era un director intermóvil, y de ahí para abajo se notaba que el pisos se estaba tiene experiencia de nosotros. Entonces creo que eran unas condiciones muy buenas y muy aptas para comenzar a ganar esa experiencia laboral, experiencia en investigación. Su comentario me hace pensar en que no solo era bueno para ustedes, sino para los investigadores y las investigadoras de la época, porque ya quisiera uno Se merece, contar con un apoyo de esos hoy en día, ¿no? Como asistentes de investigación, sí, incluso con investigadores, porque también creo que había mucha horizontalidad, ¿no? Como que no sentía tampoco que estuviera siendo el asistente de investigación, el secretario lograban sus investigaciones propias, ¿no? de acuerdo, si uno tenía que presentar un proyecto de investigación y durante el año que uno estaba trabajando, se llamaba galardón, ¿no? No, galardón joven investigador e innovador. Y sí, con eso, pues uno tenía que apoyar al instituto en toda su vida académica e investigativa, por ejemplo, Rosa, por ejemplo, también trabajando en el ciclo de formación siguiente, que eso era lo otro interesante, que era como unos relevos generacionales. Entonces, uno pasaba por el semillero, pero cuando ya era joven investigador, a veces tenía que ir a algunas de las sesiones de los sábados, tenía que hacer seguimiento y apoyar, digamos, el proceso de aplicación a conciencias de los nuevos jóvenes que querían ser la siguiente generación. Entonces eso era bien, bien, bien interesante. Eh, pero el punto es que sí, que digamos, había unos relevos generacionales y había mucha horizontalidad en todas las partes del proceso, desde el director, desde los investigadores, desde el personal administrativo, desde la coordinación, que en mi caso fue con Sandy Morales, todavía somos muy amigos, antes de que lo asumiera Juana, eh, y, bueno, también Ana María Londoño estaba antes, o sea, a mí me tocó primero en el ciclo con Ana María y luego con Sandy, pero entonces estos coordinadores también eran muy importantes y pues luego estábamos los jóvenes investigadores y luego pues los que nos iban a reemplazar al año siguiente. Y lo bonito del instituto pensar era pues como ese sentido, digamos, de generar un pensamiento crítico, de no reproducir como las jerarquías o relaciones de poder dentro de la academia,
Y pues nada, también fue un referente también por fuera de la Javeriana y en general en la sociedad colombiana sobre un pensamiento social crítico. Creo que eso es fundamental, que sí marcó un momento en la historia del instituto pensar en las ciencias sociales, al menos en Colombia. Desde las razones. Juana, si nos cuenta algo de su experiencia como joven investigadora y sobre, eh, digamos, si quiere complementar un poco lo que dijo Sebastián, pero sobre todo me interesaría saber qué significaba coordinar en esa época jóvenes investigadores en términos logísticos, en términos de la dimensión de lo que era el programa, cómo funcionaba la relación con la facultad, si es especialista. Bueno, para complementar algunas cositas de lo que dijo Sebastián, yo creo que fue un espacio para que nos llevaba a nosotros como jóvenes a entender qué era esto de la interdisciplinariedad y qué implicaba, pero también a vincularnos por primera vez con un ejercicio muy serio de investigación. Claro, cada uno venía con su trayectoria de la tesis de pregrado y ese tipo de cosas, pero ya verlo en funcionamiento fue como, pues fue otro nivel, sí, era como abrir los ojos frente a la experiencia de la investigación como en estos niveles, ¿no? Y con la posibilidad de pensarlo en términos interdisciplinarios, porque también el programa, precisamente ya como yéndonos hacia el lado del programa, lo que se buscaba era que las personas que hacían parte de este primer proceso de formación que duraba casi un año todos los sábados, además un compromiso de ir todos los sábados de 8 a 12 del día, era así como sí o sí. Pajaritado. Sí, era como, también hablaba un poco de realmente qué era lo que querían las personas que se presentaban al programa. Y era muy interesante porque el pensar con el programa no quería simplemente dar herramientas o enseñar sino era mostrar lo amplio del panorama de investigación y la complejidad que había en ese panorama de investigación. Entonces no era solo ir a mostrar, no sé, por ejemplo, se invitaba a alguien de historia para que fuera a hablar de la historia, ¿sí? Sino se buscaba invitar a personas que tuvieran experiencias de investigación que sí hablaran desde lo disciplinar, pero que ampliaran la perspectiva a otras disciplinas y entraran en diálogo con esas otras disciplinas. Entonces siempre el ejercicio de seleccionar estos invitados que iban a ir cada uno de los sábados era pensar en el proyecto de investigación que tenían estos investigadores y cómo dialogaba con otras disciplinas, pero además no era solo la temática, sino cómo ese proyecto de investigación tenía unas estrategias metodológicas para abordar la complejidad de su investigación. Entonces, claro, era muy interesante lograr entender cuando uno es joven investigador y iba a hacer el programa, no sé, bueno, el sábado, ahí no sé qué, y simplemente iba y escuchaba, obviamente veía el panorama, pero la búsqueda en esas personas que queríamos invitar al programa tenía detrás todo un ejercicio realmente de reflexión frente al ejercicio de la investigación. ¿Qué se estaba investigando? ¿Por qué se estaba investigando? ¿Cómo se articulaba con otras disciplinas? ¿Cuál es la apuesta metodológica? ¿Qué era lo que se podía sacar de estos espacios? Y se hacía la invitación a cada uno de las y los investigadores en ese momento. Entonces, por un lado era eso, lograr identificar como quiénes eran esas personas que estaban marcando precisamente una ruptura en términos investigativos, ya sea en la Javeriana o en otras universidades, frente a lo disciplinario, frente al pensamiento crítico. Entonces era muy interesante porque además era la posibilidad de, como coordinadora, acercarme a estas personas que personalmente, tanto como joven investigador, pero después al poder relacionarme en esos espacios con ellas, generaron una ruptura completamente en mi propio desarrollo como investigadora, ¿cierto? Es decir, diálogos con personas, escuchar entrevistas, escuchar experiencias vitales de estas personas que marcaron mi desarrollo como investigadora e incluso las temáticas que a mí me mueven. Entonces eso fue como muy interesante. También estaba como, bueno, esta parte de construir el programa año tras año, quiénes queríamos traer, por qué, cómo, y también estaba todo lo logístico, ¿no? Trabajar con las y los jóvenes, que en ese momento eran jóvenes investigadores, que tenían claramente unos tutores muy específicos por el desarrollo temático que llevaban, pero también era como en el desarrollo de las investigaciones de cada uno de ellos podíamos entrar en diálogo, ¿cierto?
Entonces, no sé si a ti te tocó, pero nosotros nos reuníamos una vez quincenalmente, en que iba cada investigación, como cuáles eran los obstáculos que se iban presentando, los avances que se tenían, discutíamos un poco en términos metodológicos, un poco en términos teóricos y conceptuales, que nos íbamos encontrando, cómo nos iba ayudando. Esto me tocó a mí como joven investigador, pero yo también lo promoví cuando fui coordinadora del programa, ¿sí? Un poco propiciar esa discusión interdisciplinar en una escala tal vez de joven investigador, pero desde allí generar como esa semilla de la discusión y el diálogo interdisciplinar que como para el ejercicio investigativo del resto de, como de la vida de investigación de estas personas. Fue supremamente interesante también lo que decía Sebastián de ponernos en la tarea de cómo ayudamos a estas nuevas generaciones a presentarse con ciencia. Entonces era preparar papeles, incluso que también fue muy interesante. Muchos de los jóvenes investigadores que se presentaban ante conciencias no tenían, por decirlo de alguna manera, cabida al interior del Instituto Pensar por las disciplinas. Era biología, entonces era movernos por toda la universidad buscando personas que quisieran como apadrinar, por decirlo de alguna manera, o asumir un joven investigador, pero no en la lógica de el que me hace la fotocopia, el que me hace las transcripciones, sino realmente con la intención de formarlos en la investigación. Entonces también fue un ejercicio muy, muy, muy interesante, que sí que efectivamente lo que se quería era generar, sembrar, ¿no?, semillas de investigación, que quería ser disruptiva, que quería ser crítica, que quería buscar nuevas formas de acercarse a fenómenos desde diferentes lugares. El ejercicio continuo, que incluso los jóvenes investigadores, fuera de su ejercicio de investigación, apoyaban otras actividades del Instituto Pensar, como el ciclo Rosa académico, la cátedra de Michel de Cerceau, se me olvidan los pensar en público, ¿cierto? Y todos estos espacios van a lo mismo, ¿no? La posibilidad de interactuar con otras personas, otras formas de investigar. Porque yo creo que si hay algo que caracterizó y caracteriza al Instituto Pensar es eso, no quedarse con la línea tradicional, con construcciones de siempre, sino ver qué es lo que se está, si uno quisiera utilizar esa palabra de vanguardia, ¿cierto? Pero que es disruptivo, que se está investigando de otras maneras, cómo se está asumiendo ciertos fenómenos y ciertas situaciones desde otros lugares, con otras perspectivas, ¿sí? Y eso eran los espacios académicos que tenía el Instituto Pensar. Bueno, en términos digamos, ahorita que hablaba Sebastián y decía el tema que presentó para esa convocatoria, no dejó de resonarme con la obra posterior. Es decir, como que siento que esa semilla de la que se hablaba en el caso de Sebastián está muy claramente desarrollada en su obra, con la que está haciendo desde entonces hasta ahora. Para usted el tema, temáticamente, además de las cosas metodológicas, la inspiración, el deseo crítico, algo quedó de esa época en su trabajo actual. Pero total, es decir, a mí como investigadora y como mujer, como sujeto social, me marcó completamente haber trabajado directamente en toda la producción, postproducción y demás del ciclo Rosa académico. Cuando yo fui joven investigador, la persona que acompañó mi proceso fue la profesora Carmen Millán, y Carmelita movía toda la línea como de género y diversidad sexual. Y poder acompañar el montaje del ciclo Rosa como joven investigador y después como coordinadora de jóvenes investigadores, yo estuve tras dos ciclos Rosa. El último ciclo Rosa que estuve en la universidad lo monté yo con la ayuda de la profesora Andrea García, que no sé si Andrea sigue en antropología aquí en la Javeriana. Estaba terminando el doctorado por ahorita. Exacto. Con Andrea, que fue un ciclo Rosa que a mí me marcó la vida. Incluso mi tesis de maestría surge de esa experiencia del ciclo Rosa académico, porque fue poderme encontrar con personas que en el ciclo Rosa, claro, que era completamente académico, lo que hacía eran estas personas como poder dar cuenta de sus experiencias vitales, es decir, que es ser una mujer trans o un hombre trans, una mujer gay, lesbiana o bisexual, ¿cierto? Era como
¿qué posibilidades de vida tenemos en un mundo como este? Y es el cuestionamiento constante. Esto me llama a decir, yo, bueno, soy una mujer heterosexual, como que encajo perfectamente en la sociedad, pero ¿cuáles son los privilegios y opresiones que hay detrás de ese ser en el que yo me paro? Entonces de ahí yo empiezo a cuestionar como muchísimas cosas de mi vida cotidiana, pero además desde ahí se desarrolla una línea de investigación para mí que es muy relacionada con el tema de la heterosexualidad. O sea, es como a mí me interesa trabajar esos temas como la normalidad, ¿cierto? Es decir, cómo se construye esa normalidad y también lo que hay detrás de esas construcciones. Entonces, claro, marca claramente mi desarrollo como investigadora en las maestrías, en el doctorado, un poco en mi quehacer diario, en donde estoy trabajando, también está la línea. Lo intento tener siempre presente, ya sea en las asignaturas que doy, en los semilleros, en donde todo está presente. ¿Alguna película para que se acuerde, alguna película que nos veamos de esos ciclos rojos? Un hito para buscar. Pues, pucha, justo en estos días estuve revisando. No, Yo recuerdo que la primera película que presentó el ciclo rosa fue el Einstein del sexo. pero es que el ciclo rosa académico entró en articulación con el ciclo rosa de cine. O sea, digamos que aunque sí había una articulación, nosotros no teníamos como una línea directa en todo el desarrollo del ciclo rosa de cine, sino era como, yo creo que fue una apuesta muy osada de Carmelita en ese momento de traer el ciclo rosa académico a la Universidad Javeriana. Otra, no, y otra de las tantas cosas que hizo Carmelita, es decir, está el tema de género, el tema de migraciones, el ciclo rosa, y bueno, jóvenes investigadores, que es lo que hoy nos convoca aquí, y un jóvenes investigadores que ha cambiado mucho desde las épocas en que ustedes estuvieron como jóvenes investigadores o en la coordinación o apoyando a la siguiente cohorte de jóvenes investigadores, en fin. Los presupuestos básicamente de conciencia desaparecieron, y lo que hacemos hoy en día es tratar de mantener dinámicas ya no vinculadas a el desarrollo de una investigación por parte de los estudiantes, sino más en hacer visibles los caminos posibles de la investigación social a través de prácticas metodológicas, de la vida administrativa, de la investigación, que siempre es una tarea tediosa, pero que si uno no aprende a llenar formatos, no va a conseguir Pero problemas. Sí, es desafortunado, pero es lo que hay. Y por supuesto también tenemos al final de cómo funciona hoy en día, tenemos también como el deseo de acercar la investigación a aspectos que no sean solamente metodológicos ni el burocrático. Pero de eso nos contará ahorita algo Isabela. Yo quisiera que usted nos ayudara cumpliendo la función de Sebastián y de Juana, a partir de cómo fue tu experiencia como joven investigadora primero y qué ha significado este corto tiempo de trabajo en la coordinación de jóvenes investigadores en CPH. Bueno, ahorita que lo contaban, yo creo que es una experiencia muy difícil, como cuánto dura el programa. Ahorita 2 semestres, uno se inscribe a principio de semestre y después como que a final ya pues si uno cumple las misiones te dan el certificado de joven investigador. Pero también es bonito porque yo creo que una experiencia común que viví, digamos, en la retroalimentación que recibimos en el programa es que si bien es un tiempo muy corto, es muy impactante para todos los jóvenes. Entonces, ¿por qué? Yo creo que fueron 2 cosas que están muy relacionadas con lo que ustedes contaron. Primero, en las secciones, más bien, la primera. Yo creo que se muestra de forma muy bonita y transversal, así sean personas de nuestros cursos, de nuestras facultades, de todo. Si la investigación se imagina esta política. Eso es muy bueno, porque muchas veces, digamos, en los pregrados, que uno estudia una disciplina, eso no se hace visible. Y es más bien la investigación es aprender los métodos y las técnicas, y no es que no sean políticas, pero sí no se muestran. Entonces, es un impacto muy bonito entender cómo la investigación que yo propongo tiene una apuesta, puedo tal vez no la estoy viendo, pero sí también me da. Y es muy bonito hacer un ejercicio crítico de cómo yo planteo la investigación.
En segundo lugar, era muy chévere ver cómo los profes, cuando nos contaban sobre sus investigaciones o cómo planteaban sus investigaciones, sus diálogos, hacer una crítica a la disciplina en las que estaban enmarcados, porque si bien, digamos, hay un entorno interdisciplinar, pues no, yo soy antropóloga, yo soy politóloga, yo soy psicóloga, yo soy filósofo, yo soy teólogo, siempre plantear unas críticas a una mirada multidisciplinar. Eso era también muy bonito porque uno como estudiante de pregrado, que la mayoría eran de pregrado, algunos éramos de posgrado, pues uno todavía tiene una mirada muy disciplinar. Y tercero es justamente que nos muestran cómo tenemos que hablar con otras disciplinas. Entonces, sí, si bien esta es una investigación, por ejemplo, sobre políticas públicas, que normalmente se hace desde la ciencia política, pues yo tuve que recurrir a la filosofía, tuve que recurrir a la antropología, entonces fue una apuesta muy bonita y por eso es que es muy impactante, porque muchas veces en nuestra formación, digamos, académica, que no somos investigadores o investigadoras, pues no vemos todo ese amplio, digamos, caminos o u oportunidades, distintos abordajes, distintas preguntas, y ver cómo la investigación, como si fuera, nos atraviesa como personas. Eso es muy bonito. Sí, yo creo que eso fue como mi experiencia como joven investigadora, y que también creo que lo vieron la mayoría de mis compañeros y compañeros. Y que muchas veces escribían en la representación al final, ¿cómo puedo hacer parte del instituto? Si yo quiero seguir aquí, ¿qué hago? ¿Cómo puedo participar? Entonces, digamos, ya con la coordinación, que ha sido poquito tiempo, pero es chévere uno pasar a pensar a quiénes traemos, qué temas vemos, cómo seguimos como cultivando esas preguntas, digamos, de la investigación como una cosa que nos va a hacer mirarnos hacia adentro y a la vez, digamos, proponer algo de entender cómo está funcionando el mundo actualmente. Y es un abordaje crítico muy bonito porque no es solamente, abordaje crítico no es vamos a ver qué está mal, sino nosotros qué estamos haciendo. Entonces eso es muy chévere como estudiante, entender la complejidad y, digamos, la investigación como una cosa política excepcional. Eso es lo más bonito que lleva de ese poder de los ciudadanos y de los institutos en general. Gracias. Ahora, es que yo a veces pienso, digamos, en términos de lo que ha significado estos cambios del instituto, de la universidad, como somos cada vez más neoliberales como universidad, no la javeriana, sino el mundo universitario en general. eh, y sí, la financiación de conciencias también se restringe, pero académicamente también hay una diferencia muy grande entre lo que pasa hoy en día con las ciencias sociales y lo que pasaba cuando nosotros estábamos. Era una época, el instituto sale al público con el evento de la reestructuración de las ciencias sociales, que ustedes no estaban todavía en la universidad, a mí sí les tocó, yo empecé a pegar afiches como estudiante, apoyando logístico a la universidad, al instituto concretamente, con un evento que llamó la reestructuración de las ciencias sociales en América Latina, que es un nombre tremendamente acertado porque está detrás, digamos, todo lo que pasó con el proyecto Gulbenkian y todo este movimiento de lo transdisciplinario, la interdisciplinariedad, con abrir las ciencias sociales, claro. Y surgen teorías sin disciplinas, surge pensar en los intersticios, todos esos libros como muy blancos del instituto que estaban contándonos que había una manera nueva de aprender ciencias sociales. Y fue lo que nos tocó. O sea, el calor de los cambios, cuando los estudios titulares se veían como una cosa rara, como que muy bien hecha. Y hoy en día tenemos una ciencia social que han asimilado esa transformación. Ya no es tan disruptivo, ya, Juan, pero en su momento sí lo fue. Fue muy, sí, era loco y uno no sabía si se estaba tirando su vida futura, proyectos o qué. Y hoy en día no. Yo creo que fue un privilegio estar en ese momento. Sí, claro, escuchando, digo, fue un privilegio en muchos sentidos. Uno, en lo académico, lo que estás diciendo, o sea, fue estar como un poco como en la punta de, eso es un salto al vacío, un acto de fe. Exacto, estábamos ahí, fue impresionante, que yo creo que eso marcó, a mí me marcó la vida. Sí.
profesional completamente y personal. Pero también escuchando como el tema neoliberal, de que pensando, y lo que le preguntabas a Sebastián, de nosotros tuvimos unos contratos, un contrato anual con la Universidad Javeriana. Ese contrato no fue con Colciencias, sino Colciencias giraba unos recursos a la universidad. Era algo así como Colciencias ponía el 75%, la universidad ponía un 25% en términos económicos y teníamos un contrato con todas las prestaciones. Es decir, la precarización laboral avanzado brutalmente, ¿sí? La academia, sí, o sea, en todo lado. En todos lados, o sea, no es la universidad, no es el instituto de pensar, en todos lados. Entonces, mira que también fue un privilegio para nosotros estar en un lugar donde se dan las discusiones frente a las ciencias sociales de frente, pero también fue un lugar muy privilegiado en términos de contractuales. Sí, es decir, esto, o sea, sí, fue un momento, yo lo recuerdo con mucho amor y como con mucha pasión, o sea, fue un momento muy, muy lindo estar en el pensar. De acuerdo, yo rescato de todas formas, digamos, el modo, la experiencia como se da hoy en día, donde los procesos de los estudiantes también van más rápido, donde ya están conectándose a maestrías, a doctorados, y casi que se están graduando apenas cumplidos los 30 y están ya muy involucrados buscando salidas, porque claro, nos llegan estudiantes que tienen algún recorrido en investigación, digamos que no están comenzando de la nada, sino que pues, arrancaron un proceso por su lado y simplemente llegan al instituto a encontrar más insumos, porque ya no solo los dan en instituto, digamos, la diversificación de la investigación pues nos ha llevado a eso. No sé si quieren hacer algún comentario adicional acerca de esta experiencia de pasar por jóvenes investigadores, si valió la pena, si tienen algún recuerdo que quieran dejarnos, en fin, si quieren contar qué esperaban, qué les dieron, si, no sé. Pues no, como lo que dice Juana, como que uno recuerda esa época como muy bonito. Adjetivo que usó un montón Isabela y me agrada pues que todavía se sienta bonito para la gente que está involucrada. Si uno lo recuerda como una época muy bonita y sobre todo mucha gratitud al Instituto Pensar por eso y coincido que también mucho de lo que somos hoy en día, como tú has identificado, Carlos, pues se lo debemos también a ese paso por ese periodo formativo, por esa experiencia laboral. Entonces, mucha gratitud y sobre todo pues al instituto como pensar como institución, pero a personas tan importantes también, ¿no? Como Guillermo Hoyos, como Carmelita, como Sandy, y pues muchos que de pronto se me olvidan ahora, pero pues que estuvieron ahí súper pendientes de acompañarnos a nosotros y a nosotras pues cuando éramos jóvenes investigadores y de alguna otra forma uno trata de reproducir todo eso en donde uno está hoy y eso es importante. Y como anécdota, pues me acuerdo mucho que cuando salí a trabajar al Instituto Pensar, cuando era joven investigador, mi mamá siempre me decía, ya te vas a pensar, y se reía. Entonces es también, bueno, qué bonito que es que esto se llame pensar. Sí, sí, de acuerdo. Total. No, sí, también una gratitud increíble con el instituto, o sea, y con muchas personas, ¿no? Yo a Carmelita la tengo, pues porque para mí fue como, sí, exacto, es como, además, Carmelita, pero en general, las y los investigadores que ven en el instituto siempre fueron muy amplios en términos de cuando uno tenía dudas, cuando uno preguntaba por cosas, siempre estaban muy dispuestos a dar, sí, como te decían y te contaban y mira esto y de pronto busca esto. Yo me acuerdo mucho, no me acuerdo el nombre de la persona que trabajaba contigo, Manuel. Miguel Miranda, sí. Yo lo escuchaba varias veces a él, que a veces se acercaba a conversar y lo tengo muy presente porque también era muy amplio en lo que daba, ¿sí? Era. Y yo creo que es algo que yo siento que aprendí como este ejercicio de ser docente, de intentar motivar a nuevas generaciones a que hagan investigación, es como esto, es ser amplio. Es decir, con el conocimiento, con lo que sé, de esto, mira esto, de pronto escucho algo y me acuerdo de alguno de los chicos o chicas que estoy tutoreando y como, uy, esto le sirve, ¿sí?
Y yo creo que eso viene también de allí, porque nunca sentí que fueran mezquinos con el conocimiento, que eso pasa bastante, sí, como no, esto es mío, esto no lo comparto, no, siempre sentí que fueron supremamente amplios y realmente como con toda la intención de formar, es decir, entonces esto es algo que agradezco muchísimo y que lo llevo, o sea, me marcó y lo llevo en mi vida profesional. Sí, yo creo que es una impronta dura. Yo quiero recordar, ya usted citó a Sandy, a Ana María Gómez, donde yo también, que fue parte clave para todos. Y Carmelita fue la que me entregó mi primera publicación. O sea, en el libro de Genealogías de la Colombianidad, entró a mi oficina y me dijo, para el señor autor. Y yo, acá la primera publicación de uno. Sí, además que son grandes libros. Sí, por favor. Hoy en día, Sí, sí, sí. mencionado. De acuerdo. Sábela. Para también complementar y terminar, sería que yo creo que el instituto sigue ofreciendo espacios disruptivos. Entonces, por ejemplo, sobre todo porque yo estoy en filosofía, que es una disciplina que ahorita hablamos, es bien rígida, y entonces taller sobre cómics feministas, historia del feminismo en Colombia, migraciones, que es la colombianidad. Yo, de pronto, no sé si es por donde yo me paro, yo siento que es disruptivo, o sea, ahorita de pronto seguimos con temas muy tradicionales y es muy bonito entrar a espacios y compañeros y compañeras que dicen, uff, qué chévere lo que hacen acá, o sea, qué bacano como muchas veces pienso en temas que me encantan y me apasionan en la cotidianidad, que en la academia de pronto pienso que no tienen lugar, pero el instituto me ha mostrado que sí lo tienen. Entonces eso es muy bonito y nada, también yo creo que los investigadores e investigadoras siempre están con las puertas abiertas. Yo estoy también trabajando con Juliana Flores y siempre todas y todos son, hablemos, cuéntame, charlemos, tal, ¿qué necesitas? Entonces yo también agradezco mucho eso, muchísimo, muchísimo del instituto. Del poquito tiempo que llevo es un espacio en el que uno se anima siempre a seguir investigando y a formarse. Pues yo les agradezco a las tres y hayamos podido conversar aquí un rato entre nosotras y disfrutar, digamos, de los recuerdos del instituto. De nuevo, estamos cumpliendo 25 años, el programa tiene cerca de 20 años y pues nada, por aquí, bienvenidas cuando quieran, esta es su casa y hasta otra conversación. Gracias.